sea su torre cristiana, fuertes del tendidas de adiós, guarda místico son la campana, dando al aire metálica voz. Hola, bienvenidos a este magazine. Nos encontramos hoy nuevamente con ustedes, acompañándolos. Yo les dije que esto iba a continuar y es con mucha alegría comentarles pues, que continuamos con estos programas, con estas entrevistas, con ese programa que es Reconociendo Nuestra Identidad a través de la Historia. Ese proyecto es ganador de la convocatoria de estímulos al talento pradereño Hernán Barona Sosa 2020 de la Alcaldía Municipal de Pradera y la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo. Entonces es posible pues que continuemos con este programa, continuemos con estas entrevistas. Les comento que el programa del día de hoy es muy chévere, muy especial y es que es un tema que nos hacía falta tocar, por así decirlo, que es la identidad que tenemos de la comunidad del resguardo Hueguala. Entonces esa es la entrevista del día de hoy para que se empiecen a conectar, a compartir. Ya ustedes saben cuál es el hashtag que nosotros manejamos, un pradereño pradereño. Entonces, un pradeño pradereño conoce la historia de nuestro resguardo, un pradeño pradereño sabe qué es Hueguala, entonces esa es la invitación a que se conecten y a que desde ya empecemos a compartir las fotos. Escuchamos al inicio el himno a Pradera, un himno muy importante que consideramos que todos los pradereños, que un pradereño pradereño debe saberse el himno del municipio, algo muy elemental, muy fundamental por así decirlo. Recordemos que ese himno lo escribió el señor periodista e historiador Hernán Barona Sosa, que al igual que los símbolos patrios, fue hecho mediante un concurso y él fue el que lo ganó con esta letra, con los símbolos patrios que tenemos. Aparte de que el himno, pues, como todo, ¿no? Uno se empodera de lo que hay en su territorio y uno lo quiere y consideramos que tiene pues, una letra pues, muy bonita, unos acordes también muy chéveres y que todos deberíamos conocer y saber nuestro himno, saber la historia de nuestro himno, valorarlo y a los más pequeñitos irles enseñando, como siempre les hemos recalcado, esto, lo que es el himno, lo que es la bandera, lo que es el escudo, todo tiene un significado, una razón del ser, un porqué y explicarles esto, por qué tienen los colores, qué es lo que representan, para que estas nuevas generaciones crezcan con esto, con este conocimiento y si en algún momento, por ejemplo, las cosas cambian o se mueven, o por así decirlo, llegan nuevas cosas, pues ellos sepan en base a su historia cómo se fue dando todo esto. Entonces es la invitación a que se conecten, a que empecemos a compartir con el hashtag un pradereño pradereño. Les cuento que tendremos un sorteo. Aquí tengo el sorteo del día de hoy. Es una novela, se llama Pompeya, de Robert Harris. Es el sorteo que tendremos el día de hoy, un hermoso libro para que se entretengan. Entonces para que estén ahí porfa, súper conectados, empiecen a compartir este en vivo y ya saben el hashtag que tenemos, un pradereño pradereño. Entonces esa es la invitación a que se conecten, a que estén atentos. Visitamos la zona rural, como les comentaba, una zona rural hermosa que tenemos. Siempre les hemos hablado de lo linda que es nuestra zona rural, de lo impactante que es, de lo importante que es conocer la historia de nuestra zona rural. Entonces fuimos a visitarla, estuvimos en el corregimiento de La Fría más específicamente, con unos bellos paisajes, un clima espectacular. O sea, aquí estoy con calorcito, estaba con chaqueta y con mucho frío. Entonces, la invitación es a que visitemos nuestra zona rural, a que hagamos un turismo responsable, a que nos coordinemos, si vamos a ir a nuestra zona rural, coordinemos con los habitantes de la zona rural. Lo que vamos a ir, no es ir, no es hacer por hacer, sino que algo coordinado, algo responsable. Entonces poder decirles, vamos a ir a la zona rural, vamos a ir a tal parte, llamar, coordinar, así nos pueden preparar los alimentos, nos pueden ofrecer algún servicio, algún producto y así podemos aportar a la activación de esta economía. Les cuento también que esta semana que está terminando
se realizó en nuestro municipio el Festival de Arte y Cultura en Barona Sosa, y dentro de este festival hubo una exposición de fotografía. Bueno, en realidad esta exposición de fotografía es de manera permanente, está en la Casa de la Cultura y lo que busca es mostrarnos un poco de la historia de nuestro municipio de Pradera. Esta exposición de fotografía nos muestra unas fotos antiguas de nuestro municipio, unas fotos actuales, y lo que busca es que hagamos un recorrido histórico a través de la fotografía y conozcamos cómo era el Pradera del ayer y cómo es el Pradera del hoy, por así decirlo. Esta exposición está abierta en la Casa de la Cultura, como les digo, de manera permanente, y abierta también a que se nutran, ¿no? A que usted tiene una fotografía que desee compartir, que usted considere que es una fotografía, por así decirlo, icónica de nuestro municipio y que merece ser parte de esa exposición, pues que acerque a las instalaciones o se comunique por las redes sociales y se hace el proceso para escanear la fotografía y poder exponerla ahí. Entonces estuvimos ahí viendo las fotografías que hay, reconociendo algunas que hemos visto en otros lugares, entonces es algo muy bonito, es un ejercicio muy chévere que invitamos cuando tengamos visitantes a nuestro municipio o con nuestros mismos niños, hagamos este ejercicio de ir a la exposición que tenemos, pues aprovechar este recurso, ir, visitarla y conocer un poco más de la historia de nuestro municipio. Entonces recuerden pues el sorteo el día de hoy para que estén súper contentaditos con el hashtag, para que estén ahí participando, un pradereño. Entonces esa es la invitación a que se conecten, a que compartan, a que nos empiecen a escribir qué historias tienen sobre nuestra zona rural, qué tanto conocen sobre el resguardo indígena que está en nuestro municipio de Pradera, qué tanto conocen sobre qué historias tienen para contarnos, fotografías, lugares que ustedes consideren que son importantes de visitar en nuestra zona rural, pues para nosotros todos, pero de pronto ustedes tienen una historia en especial que deseen compartirnos, que digan, es que aquí aconteció esto, entonces es muy especial este lugar, ¿cierto? Esa es la invitación. Entonces vamos a continuación a mirar el video, vamos a observar el video de la exposición fotográfica que tiene la Casa de la Cultura Antonio Rojas Ruiz. Nos encontramos con fotografías icónicas, hermosas, históricas del municipio de Pradera, fotografías que algunos mirarán con nostalgia y que otros con asombro al conocer un poco de la historia de este municipio hermoso. Por ejemplo, esta fotografía de la esquina o la bodega, un lugar donde campesinos, arrieros y personas traían sus productos para comercial y así nutrir la economía de nuestro municipio. Por eso el nombre de la bodega, porque se hacía intercambio en ella. Fotografías de haciendas. Pradera
Pradera se ha caracterizado por tener unas hermosas haciendas. Nos encontramos con fotografía como esta del Teatro Oriental, un lugar con una arquitectura hermosa y con miles de historias, donde muchos pradereños conocieron lo que fue las películas, fueron al cine, fueron a tardes de matiné y también sirvió de excusa para citarse y visitarse en este lugar. Tenemos aquí una hermosa vista del ingenio El Arado, un sitio que sirvió de trabajo para muchas familias pradereñas. Un poco de la maquinaria de este ingenio, y es muy interesante ver cómo trabajaban en esa época, cómo funcionaban las máquinas en este entonces. Vemos otra toma de este hermoso ingenio funcionando, el ingenio El Arado. Y acá vemos algo de la antigua maquinaria de los ingenios azucareros y trapiches, y es ver cómo esta gente de Perrenque operaba estas máquinas y tenían la fuerza y la valentía para hacerlo. Tenemos otra foto del ingenio El Arado, nuevamente una vista hermosa de este ingenio de nuestro municipio. Vemos un poco los personajes típicos que son reconocidos con mucho cariño por todos los pradereños. Aquí está la estación del ferrocarril, algo que muchos recordarán con nostalgia también, y que para otros es interesante saber que en Pradera operó una estación del ferrocarril, donde muchos hicieron su primer viaje en tren y otros iban a aplastar tapas. Aquí vemos un poco Pradera en la era de las comunicaciones, grandes periodistas de nuestro municipio que se encargaron de llevarnos lejos, de hablar sobre Pradera, de crear periódicos, radios, medios televisivos para mostrar el municipio dulce del Valle. Y vemos fotografías representativas de las fiestas de nuestro municipio, como esta, de las fiestas del centenario en el año 1967. Una fecha que muchos pradereños recuerdan con cariño por los grandes acontecimientos que hubo en estas fiestas, por la unión del pueblo pradereño para celebrar estas fiestas y lo divertido y sano que fue esta celebración del centenario. Vemos una toma del parque principal. Esta es una foto para recordar cómo era nuestro parque, para que los jóvenes y nuevas generaciones se den cuenta de cómo era el parque de nuestro municipio. Nos encontramos con los maestros de institución educativa Francisco Antonio Sea, maestros que dejaron huella en los alumnos y caracterizaron por su gran sentido de pertenencia con nuestro municipio. Vemos un poco de los desfiles, las tradiciones de nuestro municipio, y podemos ver un poco lo que es hoy en día el Banco de Colombia, cómo era esa esquina. Tenemos aquí la alcaldía municipal con su estilo republicano. Los equipos de fútbol, sabiendo pues que Pradera siempre ha sido amante a este deporte y ha tenido unos grandes equipos que han sabido sobrevivir con el paso de los años. Aquí tenemos una foto muy particular y es ver esas mulas cargadas con mercancía entrando a Pradera, como los arrieros entonces venían a nuestro municipio. El puente de Potrerito es también ver cómo el puente era un puente colgante, cómo funcionaba antes este puente y cómo tenemos en la actualidad el puente de Potrerito, que de hecho nos decían que es llamado el Puente de la Paz.
Vemos aquí la Casa del Estanco, un lugar también icónico en nuestro municipio con una bella arquitectura y que evoca gratos recuerdos también de cómo se comercializaban nuestras tierras. Tenemos aquí una foto muy especial y es que esta fue la primer volqueta que tuvo el municipio de Pradera. Y aquí está la nota de manejada por don Angemiro Muñoz, un hombre que también recuerdan mucho, pues la volqueta, además de servir para transportar material, también era el mecanismo de transporte de los pradereños. Vemos aquí nuevamente los equipos deportivos de nuestro municipio, siempre con esa pasión. Aquí vemos el equipo Liberty en el Estadio Salustio Reyes Caicedo. Aquí tenemos más equipos, siempre muy pulcros, siempre con una gran actitud ante el fútbol. El primer vehículo que llegó al municipio de Pradera. Esto fue un acontecimiento también que impactó a los pradereños, pues muchos no podían creer lo que sus ojos estaban viendo, ver cómo esa máquina se movilizaba sola. Esto fue algo realmente impactante para los habitantes y que muchos recuerdan con entusiasmo. Aquí tenemos nuestro magnífico templo parroquial, la Inmaculada Concepción, y vemos ese avance. En la primera imagen incluso podemos ver muchas personas, y es que precisamente fueron los pradereños, gracias a su unión y su empoderamiento, su amor por su iglesia, que hicieron posible que tuviéramos este templo tan hermoso. Y aquí tenemos los fundadores, los propulsores, estos hombres con empuje que impulsaron que hoy en día tengamos el municipio dulce del Valle del Cauca, el municipio de Pradera. Bueno, ¿y qué les pareció esta hermosa exposición? La verdad es que es muy chévere, pues toda la investigación que hemos realizado, ¿cierto? Todas las historias que nos han compartido las personas de común, los abuelos, grandes lectores, grandes conocedores de nuestro municipio, y luego la exposición, y como corroborar, por así decirlo, muchas cosas, digamos lo de la volqueta, ver la volqueta ahí. Y muchos nos han hablado de esta volqueta y nos han dicho, no sé, cuando esa volqueta llegó fue muy chévere porque nos trepamos todos y nos llevaba donde necesitáramos, sí, nos llevaba el de la volqueta. Entonces, muy bonito recordar ese momento que nos han contado cuando vimos la volqueta o el vehículo. Muchos nos decían, no, cuando llegó el primer carro a Pradera, la gente se santiguaba porque decían que eso estaba endemoniado, que cómo era posible que eso anduviera. Y entonces uno ve la foto y uno se imagina pues esto, ¿cierto? Siempre nos han hablado del fútbol, cuando hablamos del tema deportivo dicen, no, es que aquí les ha gustado mucho el fútbol, han habido unos clubes deportivos que se han sostenido con el tiempo, que aún hay personas que, de los primeros pues que estuvieron en esos equipos deportivos y aún están ahí con nosotros y nos cuentan pues sus anécdotas y eso, y los corroboramos o recordamos esta historia a través de la fotografía. Entonces es un ejercicio realmente bonito, la iglesia. Es muy chévere ver cómo el templo parroquial, como sus facetas, cómo fue cambiando. Las fiestas del centenario. Siempre que hablamos de festividades, la gente nos habla de las fiestas del centenario. Dicen es que estas fiestas fueron lo mejor, es que la rumba era muy sana, es que eso uno bailaba, de día bailaba de noche, la unión del pueblo pradereño. Entonces es esto, ¿no? Es algo un ejercicio muy enriquecedor, muy bonito. Por eso la invitación a que las personas vayan, visiten esta exposición, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, siempre y cuando el Instituto pues lo permita, pero es muy importante para los niños poder que los niños conozcan esta historia de nuestro municipio a través de la fotografía, ¿cierto? Y también enriquecerla, por eso también les comentaba que es muy importante que si tenemos en casa algunas fotografías icónicas que consideremos que deben estar en esta exposición,
pues las compartamos, las acerquemos para que ellos la crean, no, pues no se van a quedar con su foto, no, la van a escanear, van a dejar una copia, por así decirlo, y ahí sí la imprimen y la tienen allá para exhibirla, para que las futuras generaciones, para que los niños o incluso los mismos turistas que vienen a nuestro municipio conozcan esa historia. Y también vemos en esa foto una de las características que nos han dicho que tenemos los pradereños, y es la unión. En varias vemos así como los grupos de personas. Digamos, a ver que en las primeras ferias, por ejemplo, se recolectaron fondos para lo que fue el parque, que se hacían muchos bazares, se hacían comidas, se hacían verbenas para recolectar fondos, siempre era con un fin, que para comprar esto, que para arreglar lo otro. Y en esas fotografías también lo corroboramos, la solidaridad, la unión del pradereño. Eso es lo que reconocemos en nuestra identidad, esa es la invitación, lo que buscamos con este programa, reconocer nuestra identidad a través de la historia. Entonces ahí están, súper conectados entonces con el hashtag un pradereño, para que empiecen a comentarnos con el hashtag, a etiquetarlo cada vez que tomemos una foto de nuestro bello municipio, poder subirle y ponerle este hashtag un pradereño, darle ese símbolo de importancia. Y les comentaba también al inicio, pues del invitado del día de hoy, el entrevistado del día de hoy, que es el señor Luis Ángel Perdomo. Don Luis Ángel nos recibió, le agradecemos pues por habernos recibido, por haber abierto pues su espacio, habernos dado el tiempo, también por compartir su conocimiento con nosotros, su experiencia. Y lo que hicimos fue que charlamos con él, estuvimos en La Fría, en el corregimiento de La Fría, en el resguardo Cueguala, hablando sobre esto, sobre esta riqueza cultural que tenemos en Pradera. Una de nuestras riquezas culturales, que es para sentirnos orgullosos, para amar más esta tierra que tenemos tan hermosa, es que tenemos un resguardo. Contamos con un resguardo indígena, con esta cultura tan especial, tan hermosa, de la cual tenemos mucho que aprender realmente. Con ese resguardo que nos enseña mucho sobre la naturaleza, sobre un estilo de vida en armonía con su territorio. Entonces, la invitación también es esa, a que conozcamos la historia de nuestro resguardo, a que lo aprendamos a querer, a reconocernos también en él, a decir con orgullo que contamos con un resguardo, son organizados de esta manera, viven en tal parte. Entonces, y apoyar en más lo que podamos también para que este resguardo se sostenga en nuestro municipio, para que siga floreciendo en él. La entrevista fue muy chévere, entonces la invitación es esa, que la vean ahora, a que sigan compartiendo. Ya saben, el sorteo del día de hoy, el libro Pompeya de Robert Harris, un libro súper hermoso, una novela para que se entretengan. Entonces, para que empiecen a comentar, a compartir, para que se lleven este libro. Ese es el sorteo del día de hoy. Entonces, vamos ahora con la entrevista. Vamos a ver un poco de la entrevista que le hicimos al señor Luis Ángel Perdomo. Que las necesitan. Listo. Listo. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis Ángel Perdomo. Luis Ángel. ¿Tu lugar de nacimiento? Yo nací aquí en Pradera. Aquí en Pradera. Uh-huh. ¿A qué te dedicas? Pues a trabajar todo lo que son la parte productiva, como agricultor. Para usted, ¿qué es la identidad, Luis Ángel? Pues para nosotros la identidad es el origen de donde somos, o de lo que somos. Por ejemplo, nosotros somos un pueblo NASA. Del pueblo NASA tenemos nuestra propia identidad, nuestro propio principios, credibilidad y
y se tenía, pues digamos, el idioma y toda la parte cultural desde el pueblo Nasa. Y aún se conserva, aún... Estamos, todavía se conserva y estamos en pro de seguirlo. eh, Eh, ¿Cómo que ¿Usted nos puede contar un poco de la historia? ¿Cómo pues, ocurrió eso? ¿Cómo fue? pues bueno, de pronto de cómo llegamos, yo creo que más bien fue cómo volvimos a regresar, porque pues de hecho el pueblo Nasa, todo este sector, Cauca, de buena parte del Cauca, de pronto de cómo llegamos, yo creo que más bien fue cómo volvimos a regresar, porque pues de hecho el pueblo Nasa, todo este sector, Cauca, de buena parte del Cauca, de cómo llegamos, yo creo que Lo estoy viendo yo. Lo estoy viendo yo. Sí, aquí en el programa. No se ve la imagen de Luis Ángel, sino yo aquí sentado. que las necesitan. Conserva aún. De hecho, el pueblo Nasa estaba en todo este sector, Cauca, de buena parte del Cauca y parte del valle, y siempre entre terreno plano, medio y, y páramos. Por la parte del tema cultural, ya que siempre se requería de qué había en la parte plana, en lo caliente y de la parte media que se podía mantener, y el páramo, porque son la parte térmica por la cual se trabajaba de acuerdo a la cultura, es decir, plantas de los diferentes climas, y al igual que la cosmovisión, cómo se manejaba desde la parte de lo caliente, la parte media y la parte alta. Entonces todo eso, todo ese relacionamiento se tenía y luego pues los que luego vino las grandes masacres con la llegada de los españoles, y entonces fueron digamos acabando con la gente, y como nazas pues peleaban, pero se iban yendo, y por eso hay muchas cosas culturales donde ellos lo que hicieron fue, en vista de que no podían, manejaban por ejemplo el oro, las esmeraldas, todos lo tenían relacionado, porque estos recursos tienen ciertas energías, ciertas fuerzas, cierta capacidad. Y entonces ellos tenían identificado todo eso, por eso lo conservaban para protección, para poder mantener el equilibrio, la armonía con el territorio del ser humano. Entonces eso ellos acumulaban las cosas, pero luego con la persecución y el robo que hicieron a esta gente, entonces lo que ellos hacían era encantar las cosas, volverlas una roca, como el caso del Cuetuala, y de no pues dejar sellados pues ciertas partes que luego pues sí las fueron sacando. Por eso lo que hablan de las famosas huacas, que no son huacas sino entierros que se hicieron, a veces colectivos, a veces de enterrar las prendas, las cosas que tenían los mayores sagradas, y eso pues es un rastro de lo que le estoy diciendo. Eso, de que siempre estuvieron aquí, sino que fueron despojados. Exactamente, que no es que de a dónde vienen, no estábamos. Los que vinieron fueron los que nos mataron y los que nos están invadiendo hasta hoy. Entonces, eso se fue dando hasta el caso de peleando, pero nos fueron dando, y donde ya, de acuerdo a lo último que fue sucediendo, como en el caso de la Gaitana, cuando Pedro Dañasco le
le sacrificó el hijo, se lo escuartizó con potros y todo eso para mostrarle a todo el mundo de que iba a ser. Entonces sale esa capacidad de la gaditana, cómo buscar, cómo tenderle una trampa y cómo cogerlo vivo, y hizo lo mismo con él, de venganza porque le mató a su hijo y lo mató a él de la misma manera. Entonces de esa manera se fueron retirando, fueron el sitio apropiado donde no pudieron ya de ninguna manera, fue tierra adentro. Y por eso a todo el mundo se le volvió que es que si es NASA tiene que ser de tierra adentro. No sé, no, señores, qué pena. En tierra adentro fue el sitio donde ya se pudieron sostener, que no pudieron seguirlos acosando ni seguirlos matando, pues es decir, ahí fue como salvaguardar la vida, y por eso todavía la existencia del pueblo NASA. Y ese entonces que hablamos ahora, entonces ese regreso aquí a Pradera, a esas tierras, regreso a esas tierras, ¿cómo fue? ¿Cómo se fue dando esto? Se va dando a unos términos que siempre dicen los mayores en dichos. A como estamos hoy, a como nos han sometido hoy modernamente, por eso dicen, para nosotros las familias se crecen, el territorio no, el territorio es ahí. Y por eso anteriormente era fácil. Hoy pues la verdad es de que nos quitaron el territorio, y lo que nos han ido devolviendo es muy mínimo para la cantidad de población que tenemos, y si tuviéramos todavía estuviéramos cumpliendo esa misión sagrada por el cual Dios nos dio la vida, si estuviéramos cumpliendo con esa parte, pues la verdad es que el territorio fuera muy pequeño, pero ya nos sometieron a la planificación, y entonces cegamos la vida del ser humano antes de, y por eso ahí medio nos sostienen con un pequeño territorio. Pero si viniéramos en la época como se vivía anteriormente, la verdad es que el territorio digamos fuera insuficiente de los que podemos disponer libremente, porque ya todo está ahorita a los que sí no se les mide es a las empresas o a las multinacionales que pueden acaparar todo, y entonces nadie mira si cumple no con una función social, con una función humana, con una función de vida. Eso se estará cumpliendo o no. Entonces son cosas muy diferentes, pero así nos han ido acorralando, es decir, con la llamada civilización, modernización y tecnificación, como nos están eliminando. Hablando un poco, pues sobre también del municipio, el municipio de Pradera, ¿qué conoce usted sobre la historia del municipio de Pradera? Pues como Pradera se va dando como todo, todo se va creciendo, todo se va modernizando, se va tecnificando, y cuando era una aldea, cuando fue refugio de algunas personas, algunos digamos rezagos de los criollos, y los negros, que los trajeron precisamente como esclavos, como animales, y de nazas que fueron regresando o que estaban allí. Entonces pues eso se fue, ese caserío se fue creciendo, se fue ampliando, y tuvo algunos nombres, dentro de eso alguno muy que tiene una lógica, que le llamaron Nazarén. ¿Y por qué Nazarén? Nosotros somos nazas, pero como ya la Biblia también estaba arropando mucho, entonces la Biblia habla de Nazarén. Se le pusieron Nazarén, pero eso nos da pista de que entonces ya. Que le ponen la voz de indígena.
que las necesitan. De que existe, pero no hay un reconocimiento porque no hay ninguna voluntad de estos sinvergüenzas mandatarios decir vamos a cumplirla como dice la norma, sino que ahí como mal podríamos decir, pero más fácil se puede entender, existe un coqueteo, que eso es diferente. Eso, ¿cómo ha sido esa relación a través de los años de entonces recuperar este espacio y entonces cómo se ha ido esa relación entre esta comunidad y la comunidad del municipio, la comunidad de la zona urbana? Se ha ido haciendo por mediante legalmente exigiendo posesionar el cabildo como tal, como dice la ley, y por el otro lado, para que la gente vaya entendiendo, nos ha tocado hacer marchas, tomas de la institución y con eso pues mostrarles de que, hacerles conocer que tenemos un derecho y que ese derecho lo defendemos, lo hacemos defender, lo hacemos respetar y por eso muchas veces nos muestran policía, ejército, SMAC y un montón de normas, todas las leyes que quiera porque es el país que más tiene leyes, pero para el pueblo, porque para los burócratas escucha unos programas donde dicen eso de Odebrecht, por ejemplo, dicen es el escándalo y ahí no cabe ley, eso fue un escándalo, fue un chisme, pero si fuera un pobre y entonces ahí sí están todas las pruebas, está toda la ley, está todo. Entonces eso es lo que la modernización ha avanzado en la hipocresía, en la maldad. Y por eso nosotros lo que decimos es, de eso están llenos las ciudades, de ignorancia, porque los medios de comunicación lo único que hacen es cambiar las cosas, mostrar lo que no es, vender lo que no debería ser para el pueblo. Y así es que por eso nosotros, la metodología ha sido la confrontación. De hecho, si nos logramos sobrevivir a la invasión española, pues tenemos que sobrevivir igual, peleando. Y de eso es lo que le hemos ido el pulso a los gobiernos que han habido últimamente, lo que ustedes han escuchado muchas veces, que se tomaron una vía, que se tomaron una alcaldía o una gobernación, bueno. Y entonces, no es que no las tomemos, las ocupamos para ir de ese pulso con el gobierno y con las autoridades, las que se llaman autoridades, dicen ser autoridades, para ver a dónde es que están aplicando esa autoridad, porque para nosotros no la están aplicando, es decir, están evadiendo la norma construida por ellos mismos, entonces buscando la forma de cómo para nosotros sí aplicarla, pero para ellos sí seguir en las mismas fechorías. De esa manera es que nosotros hemos hecho de movernos, y el último pulso que le ganamos a este de ¿cómo se llama? El presidente del partido que centro demoníaco, centro democrático, donde la verdad es que no quiso escuchar las comunidades, que porque éramos malos le llevamos las infecciones y le probamos de que las infecciones están allá, y le probamos de que todo lo que están haciendo a contra de los pueblos nosotros lo tenemos diferente, y ese es un pulso, que ahí está la silla vacía, y que ahí mostró la incapacidad del sistema poder compartirla ideológicamente con los pueblos. Claro. Y hablando un poco también de este territorio, ¿qué conoce usted acerca de la historia de esta zona rural, la zona rural del municipio de Pradera? Pues la zona rural del municipio de Pradera era unos sitios muy bien como baldíos. Zona rural antes. Decir montañas muy productivas para los nazas, para
para un ser humano con sentido de vida, un territorio muy productivo, que había muchos árboles maderables de remedios cultivos, muchas especies de animales con mucha, es decir, mucha agua, mucho oxígeno y muchos recursos. Entonces ellos lo tenían por improductivo, por eso no peleaban sino lo de abajo, la parte plana, pero cuando ya la fueron copando, hasta donde yo me recuerde, Pradera era rodeado de mucha producción, habichuela, maíz, sorgo, repollo, cebolla, tomate, pues, maíz, mucha producción allí. Pero cuando se dieron de cuenta de que la caña era lo que tenía que invadirse ahí, pues hoy hasta que ya haga la iglesia le van a meter algunas maticas de caña. Y nadie dice nada y eso, entonces se pelearon todo el plano. Pero cuando esta parte, digamos, de productiva de legumbres y todas estas cosas nutritivas para el pueblo, entonces ¿qué hicieron? Ir arrinconando a la gente porque fue sobrando una mano de obra, fue sobrando una cantidad, bueno, habiendo otras necesidades, entonces se fueron esparciendo y se fueron metiendo para acá. Y entonces ya comenzaron a mirar que acá hay otros recursos muy valiosos, entonces ya se vienen ahora sí con que aquí tuvimos la pelea con la CBC, luego nos entendió y ya hemos venido un poquito medio como participando ahí, al igual que por ejemplo el caso de Aguavalle, el caso de todo mundo se va metiendo aquí, pero únicamente en el caso de la CBC, los de medio ambiente, bueno, únicamente como para decir, vea, la ley aquí dice y se la aplicamos aquí, pero nunca han visto de que acá está la riqueza para sostener el territorio, el pueblo, y que de aquí en el momento está, por ejemplo, el caso de que entonces, cómo desalojarnos para unas licencias que ya están de algunas cosas, el caso del paso, esa energía de Bogotá, ya eso, pues la verdad es que casi que es un hecho, y que no ha habido autoridad que pueda decir controlemos eso porque es una necesidad para el ser humano. Aquí tenemos mucha necesidad, o es una necesidad de muchos recursos para los que están tapados de recursos, pero enfermos de seguirse lucrando sin medida de que se está haciendo un daño que eso va a repercutir en el futuro para sus menores, hijos o nietos de la población. Claro. Bueno, continuamos aquí. Les recuerdo el nombre de este programa, este magazine, reconociendo nuestra identidad a través de la historia. Recordamos que esto es financiado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, la Alcaldía Municipal de Pradera. Este proyecto es ganador de la convocatoria de estímulos al talento pradereño Hernán Barona Sosa del año 2020. Pues estamos aquí escuchando a don Luis Ángel Perdomo, que nos está contando un poco de lo que conoce de la historia de nuestro municipio de Pradera, un poco de la historia del resguardo. Y como lo decía él, por ejemplo, no es que hayan llegado aquí a Pradera, sino que pues, la comunidad NASA ha habitado todo el territorio colombiano, todo ese territorio, y lo que hizo fue retomar sus tierras, retomar acá. Y lo que queremos también es que nosotros como pradereños, de nuestra cotidianidad, cómo podemos aportar a nuestro resguardo, a que esa comunidad siga sosteniéndose, a que siga en pie. Porque también como lo manifestaba él, y muchas veces desde acá vemos, pues acá tenemos nuestra cultura, nuestras ideologías, nuestro estilo de vida, y queremos llegar a imponer
o queremos sí, llegar a no comprender, y la idea es reconocernos en el otro. La idea del mensaje que también les queremos traer a ustedes, y que él mismo lo decía, es reconocernos. Es reconocer que sí, que somos diferentes, tenemos culturas diferentes, tal vez modos de pensar diferentes, pero en esas diferencias reconocernos, tenemos cosas en común, y reconocernos también en nuestra naturaleza. Algo también muy significativo que me gustó mucho que él dijo es que la tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la tierra. Entonces hay que vivir en armonía. Por eso también siempre desde el grupo Borondo nuestro lema es: la biocultura florece en ti, la vida tiene sentido. Y es porque buscamos eso, esa relación del hombre con su entorno, con la naturaleza, con el medio ambiente, pero no una relación de utilización, del hombre utilizando el recurso, sacando el provecho y dejando un desecho, no. Es del hombre cómo con este recurso me relaciono, cómo lo hago de buena manera, cómo lo hago con mi entorno, con los seres vivos que lo habitan, y cómo hay una sinergia, por así decirlo, una simbiosis entre todos nosotros. Entonces, es también para que nosotros como comunidad, que le digo, nos empoderemos de su territorio, pero también de nuestro resguardo, los apoyemos en las necesidades que ellos tengan, en sus decisiones, entendamos sus normas, sus leyes. Algo también que nos comentás, que la gente pues muchas veces sube, sabemos, ahora nos va a explicar él por qué es tan sagrada para ellos la piedra grande, y mucha gente pues quiere subir y hacer destrozos, y si es un lugar sagrado, pues comprendamos que para ellos es un lugar sagrado. Cuando algo es sagrado, cuando algo es así pues tan que le duele a la persona, pues hay que respetarlo. Entonces también la invitación para los pradereños es que cuando vayan a este sitio, que es un sitio sagrado, tengamos eso, tengamos en mente eso, es un sitio sagrado y debo ir con respeto. No debo ir con malas intenciones, no debo ir a destrozar, no es que me llevo el poco de gente para allá, no. Lo que les hablaba en un inicio, coordinar, conversar, es que vamos a ir porque es que es el territorio de ellos, es un territorio sagrado, entonces no podemos llegar a invadir, llegar así, sino que coordinar, pedir permiso. Es que algo tan sencillo como se podemos ir, queremos conocer esto, lo otro, y así, para que tampoco ni nosotros sintamos que es que no podemos ir, pero que tampoco ellos sientan es que ellos vienen acá y nos están invadiendo, nos están vulnerando también porque estamos aquí en nuestros quehaceres y van llegando de la nada. Entonces es eso, era invitar que los pradereños, si nos han hablado siempre que los pradereños han sido unidos, o que somos unidos, que somos gente amable, demostrarlo con hechos, ser unidos realmente, ser amables realmente, respetar las diferencias, entender que convivimos con un resguardo indígena en nuestro territorio, y lo que le digo, eso antes es motivo de orgullo, para querer más esta tierra, para decir es que la pluriculturalidad y la diversidad que tenemos aquí es inmensa. Convivimos los negros, convivimos los indios, convivimos todos aquí de distintas regiones, que el Pacífico, que de los sures. Esta es una mezcla realmente hermosa culturalmente, por eso hablamos que uno ve que un vecino es de Pasto, que el otro es de Timbiquí, que el otro viene del Tolima, y como todos en armonía logramos encontrar la paz aquí en Pradera. Como nos hablaban también en otras entrevistas, cómo muchos llegaron aquí huyendo al conflicto y aquí se encontraron. Y aquí dijeron no, o sea, no tiene razón de ser es vivir peleando y ir agarrados aquí, vivámosla en paz, por así decirlo. Y ese es el mensaje también, que Pradera sea tierra de paz, sea tierra de armonía. Bueno, yo les dije que íbamos a hacer el sorteo de ese libro. Bueno, este libro, que es una novela muy interesante, es muy chévere, Pompeya, de Robert Harris, va a ser la siguiente. Es una pregunta en tres o tres en una. Nosotros, la Corporación Borondo, los de Borondo, hacemos un festival que se llama Festival Borondo Biocultural, ¿cierto? Entonces, quien me diga en qué mes hacemos el Festival Borondo Biocultural, que me diga el nombre del entrevistado y el nombre de nuestro resguardo indígena, se lleva este libro. Entonces ya saben, ¿en qué mes hacemos el Festival Borondo Biocultural, cierto? ¿Cuál es el nombre del entrevistado del día de hoy? ¿Y cuál es el nombre del resguardo indígena que hay aquí en el municipio de Pradera? Sencillito, o sea,
para que se quiera llevar este libro con mucho cariño. Entonces ahí están las preguntitas para que lo hagan. Entonces continuamos para que sigan viendo la entrevista de don Luis Ángel, que nos tiene realmente un mensaje muy importante. Es algo muy chévere que entendamos esa relación, que reflexionemos y que entendamos que la naturaleza no es algo para utilizarlo y desecharlo, no, que realmente está ahí, hace parte de nosotros, es un recurso, si bien lo es, pero debemos ser muy conscientes de lo que hacemos, ser muy conscientes del impacto que tenemos en nuestro territorio. Entonces continuamos con la entrevista. Pero no, les están quitando lo que solamente se hacía, pues sí, no equilibrando las cosas muy bien, pero al menos había respeto, había unidad y había participación. Hoy, pues lo que se dice es, los papás no pueden regañar al niño porque ahí existe una ley. Pero uno dice, sí, muy buena la ley. ¿Y a dónde se aplica eso? Yo no lo he visto. A mí me llamó la atención una inspectora del menor y la familia y le dije que me diera el ejemplo. Si en mi comunidad, si yo, en mi familia, estoy dándole el juguetecito a los niños para corregir, estoy orientando y entonces si eso está mal, entonces muéstrenme a dónde es que usted hace esas cosas tan buenas con la ley, donde tiene todo eso, porque acaba de pasar por ahí por el lado de Pradera, por el Berlín, y unos niñitos y unas niñitas fumando marihuana y robando y haciendo de todo, y entonces la ley ¿dónde está? Entonces, mientras aquí yo hasta ahorita tengo 5 hijos, de los 5 hijos tengo la menor que ya va a cumplir 18 años y está en la casa, está estudiando y todavía atiende las recomendaciones de la familia y tiene todavía algo de ética. Entonces puedo confrontarlo con experiencia, porque veo otras familias que dejaron llevar y ya los niñitos andan para arriba y para abajo, pues metidos en una cosa, en otra, y los papás por pegarse a la ley perdieron la autoridad y están perdiendo a sus hijos. Y entonces la ley, después aparecen unos uniformados diciendo, representando es que la ley, y entonces ahora es que haciendo limpieza social. Entonces no entiendo la ley, no entiendo a los académicos, no entiendo la tecnología moderna. Entonces ahí tenemos, ahí puedo presentar mi inquietud de que entonces nos han despedazado la familia y la mayoría de las familias pues se han dejado despedazar de su derecho de ser persona, donde muéstrenme la primer familia que no exista viejos, muéstrenme entonces la primer familia que no exista mujeres y hombres y jóvenes y niños, y no vamos a tener en cuenta desde la gestación. Bueno, y hablando un poco más de las costumbres ya de la comunidad, ¿qué celebraciones tienen ustedes o qué festividades se hacen aquí en la comunidad? Pues hay varias, está lo del refrescamiento de los bastones y posesionamiento de las autoridades que se hace ahora en enero. Está lo del nacimiento lo del nuevo año, que es el 22 de junio, y es el año nuevo para nosotros, el cambio del sol, y se hace ahí ese ritual, y ya en la mañana pues se celebra la salida del sol. Y está lo del chapuz, que es el cambio de semillas, bueno, lo del chapuz es ahora en noviembre, se hizo ahora en noviembre para las ofrendas a las personas que ya avanzaron a otro espacio, que es, para eso dicen que el mes de las ánimas, porque en los NASA siempre el primer cambio de luna de noviembre, entonces se les hacía ofrendas.
Y esas ofrendas, yo por lo menos, murió mi papá, murió mi mamá, entonces ellos, uno les ofrece lo que más les gustaba. Si les gustaba el mote, o la sopa de maíz, o el sancocho, o, o más les gustaba la chicha de maíz o de arrocacho, de qué hora, pues se les ofrece, le deja el vasito ahí y ¿Se las entonces hace en su casa o en un lugar específico se hacen estas cosas? se hace en un espacio aquí donde se les puede dejar porque a ellos se les ofrece, a cada uno se les deja aquí servido y, y entonces entran todos. Se le coloca las fotografías de todos allí y se le coloca una espiral y dentro de esa espiral se va colocando velas por cada uno y se les deja prendido, se riega ceniza por el piso y les deja ahí la comida que les prepara, pero no, o sea, quedan sí, al cálculo, la sal, por ejemplo, se le echa salecita, pero a cálculo, o el azúcar, bueno, lo que sea, y se deja ahí. Y ya uno se sienta a recordar, a palabrear, a hacer historia, y, y ya a la madrugada ya uno entra, después de que se danza con flautas, con todo eso, después de que se hace la danza, entonces ya se entra, se abre y se entra a mirar. Lo primero que uno mira es el piso, porque muchas veces hay marcas, hay rastricos. Entonces, para probar de que llegaron y ves que queda mermado, porque se les deja desde luego poquito. Y a partir de ahí ya consumimos todos. Ya lo que se les hizo a ellos, se les sirvió a ellos, ya nosotros lo consumimos. Ya ahí hay de todo porque a ellos se les ofrece de todo lo que aquí se ha producido. Pues más la gallina, entonces hay. Eso, ¿existe aquí dentro de la comunidad como algún plato típico o algo así? Algo Pues pues que se consume y que sea, por decirlo así, autóctono de la comunidad. Pues hay varias cositas, por ejemplo, lo que poco se conoce, pues es decir, el mote más que todo, de resto, pues algunas cositas que se han agotado, estamos en pro de a veces el caso de algunos frutos que todavía existen por ahí. Por ejemplo, decían los mayores de la cayamba, es unos hongos que producen los árboles que se caen y, y están ahí ya un poco descompuestos y cuando truena, cuando hace tempestad y truena, entonces esos honguitos se reproducen como unas orejitas blanquitas y eso se pone llenito, son ricas. Entonces, todo eso son cositas que existen y que todavía, pues ya no sé, de pronto por la desobediencia de nosotros y toda esa vaina se han ido agotando, pero van volviendo a ir produciendo y entonces se va teniendo en cuenta para el consumo. ¿Cuál es la relación de la comunidad con la naturaleza? ¿Cómo manejan ustedes esta relación? Ese es un tema bien bueno porque la verdad es que por eso partimos de que para nosotros el ser humano no puede ser, no puede depender de dónde podría depender si no es del territorio. Entonces nosotros decimos NASA sin territorio no es NASA, porque ¿dónde va a desarrollar su forma de vida? Entonces su plan de vida, ¿dónde lo va a desarrollar? Si parte del territorio. Entonces por eso para nosotros el territorio la consideramos como nuestra madre porque nos da todo. Nos da la sabiduría, nos da la comida, nos da la salud, nos da todo. Entonces, para nosotros por eso la consideramos como nuestra madre. Y ahí, pues que nosotros lo que hacemos es, como buenos hijos, pues comenzar por el respeto.
Y de acuerdo a ese respeto, entonces, mirar mi mamá que tenía, mi mamá que le gustaba, mi mamá que... Entonces comienza uno por ir recogiendo ahí ya con los médicos esa ley, de nuestro origen. Y entonces, ¿qué le gustaba a mi mamá? Pues mi mamá le gusta, se siente muy contenta de que uno consuma, que uno se divierta aquí, pero cumpliendo un deber, pero cuide. Entonces, mi mamá le gusta mucho que el hijo obediente, el hijo que respeta. Entonces ahí van apareciendo un poco de normas que por eso decimos, ahí está la ley de origen, la ley ancestral, la ley natural. Entonces, un poco de leyes, pero son leyes, digamos, empíricas, pero son. Es decir, allí no cabe abogado, ahí no cabe sociólogo, ahí no cabe nada, porque pues, si aquí nos sentamos y le pedimos a mi Dios, que aquí lo hemos hecho, bueno, Dios mío, madrecita, ayúdenos, mire que nos están enfermando los animalitos. Y entonces el reflejo, las cosas dicen, no, sencillo, cojan plantica fresca, va y le echan al, al nacimiento y le echan aquí a hacer el agua, todas esas aguas detenidas. Y entonces, sí, y entonces lo hacemos en qué tiempo. No, tiene que ser mañana. Y si es mañana, es mañana. Y ahí no cabe abogado, ahí no cabe nadie. Dijo es mañana y es mañana. Es tal cosa y es tal cosa. Entonces, por eso, para nosotros, esa ley divina, esa ley es una ley, digamos, espiritual, pero es una ley de que no podemos fallar. Y dentro de eso, pues hoy estamos contaminados, hoy estamos vuelto a nada, pero decimos que mi Dios, pues para nosotros poco decimos Dios, lo decimos para que lo entienda todo el mundo, pero para nosotros es el Chaguala. Entonces, para nosotros el Chaguala no se cansa de perdonarnos, Él siempre nos da la oportunidad, pero ¿en qué momento? Cuando me equivoco haciendo cualquier daño, cualquier cosa, acá, y vengo aquí, Dios mío, pero hice tal cosa, perdóneme. Y entonces, o uno ya cuando se siente mal, entonces, sí, perdóneme, ahora sí no quiero. Entonces uno llega y uno, de corazón, con fe, le sirve. Y uno sigue por lo mismo, pero ¿qué es lo que no puede uno seguir? Siendo lo mismo, hay que cambiar. Y no necesito irle a confesar allá, ni a decirle al del ejército o al no sé qué que yo voy a... No hay necesidad de eso, de pedir disculpas ahí, no. Es piense y hágalo. Y entonces recibe uno esas cosas. Entonces desde esa relación, nosotros por eso aquí los mayores, ¿cómo se sostenían? De la cacería. Y en la cacería ellos se iban y no era como hoy lo que hace el club de cazadores o hacía, no sé cómo está, de coger y matar por matar, no. Ellos se iban y necesitaban para la alimentación de la gente, y ellos tenían la capacidad de hablar de pedirle a la naturaleza, y entonces se iban y sí, ahí, por allá, ahí les llegaban los animales, y entonces si era un venado, por ejemplo, entonces tener la capacidad de poderlo identificar y tal, y de ahí sí matarlo. O si era muy jovencito, muy jovencita, no. O si era una adulta pero estaba ya para dar cría, no. Entonces mire cómo había esa relación, cómo estaba y cómo se manejaba toda esa parte. Y entonces ellos mataban y venían y ofrecían, pagaban. Entonces todo eso, y hasta ahorita lo estamos recuperando. Aquí animal que entra hay que recibirlo. Vamos a comprar una vaca, pues no sé,
aquí hay que recibirla. Entonces hay que echarle plantica, se le arranca pelitos de la nariz, de las manitos, las patas, de la cola y se le ofrece y se le siembra haciendo el recibimiento. Vamos aquí, sacrificamos un animal para los eventos, igual, primero se le echa remedio, se le pide permiso a la naturaleza, vamos a consumir este animalito, denos permiso, se hace un poco de cositas que se les saca antes de y ya como la primer sangre que sale le ofrecen y todo eso, porque las cosas no son de nosotros, las cosas tienen dueño, los dueños no somos nosotros, los dueños son espirituales. Por eso nosotros aquí, nosotros no somos dueños del territorio, el territorio es dueño de nosotros. Entonces toda esa partecita, hay una cantidad de leyes y normas divinas que tenemos que cuidarlas. Por eso nosotros cuando hablamos de que para nosotros es un poco duro tener que hoy ir entendiendo y interpretando esta normatividad, esta jurisdicción especial, y nos toca que entender esta otra jurisdicción, que esa es una jurisdicción muy, muy compleja. Dicen que la más bonita del mundo, pero la más violada del mundo también. Entonces, pero nos toca estar por ahí, sin pasarnos por encima de la Constitución, porque es la que rige, pero si estos, así como le digo, si todos esos que nombramos y pudieran entender la palabra honorable, deberían de primero hacer esta escuela divina para poder ejercer una normatividad para el resto de la población, pero estamos haciendo lo más mandamos aquí, nos dicten las leyes a las personas menos indicadas. Pues no sé si, pues ya como para terminar de pronto, porque me preocupa la reunión que usted tiene ahí para que participe, como que nos cuente como la historia de la piedra, ¿no? Que también pues que es un lugar representativo. La historia real, para eso, porque uno ha escuchado muchas historias, uno hasta le da el nombre que no es, entonces para que quede aquí registrado realmente cómo se llama y cuál es su historia, y más que su historia, como lo que simboliza, lo que significa, para que todo aquel que en algún momento venga a visitar, venga siendo consciente de lo que representa. Sí, no, pues es decir, hasta donde hemos recogido, pues decía anteriormente, esto era un territorio NASA, y dentro de eso, pues a medida de que los fueron despojando del territorio, pues ellos les tocó dejar las cosas guardadas, y a partir de ahí, pues bueno, queda un receso de mucho tiempo, y dentro de ese tiempo, pues cuando vuelven a ir llegando familias por estos lados, entonces pues todos, como digo, se sostuvieron en tierra adentro y se fueron reproduciendo, las familias fueron extendiendo, fueron otra vez buscando como su anterior hábitat, y así, por ejemplo, mi mamá llega ella es de tierra adentro, pero queda huérfana con un hermano y los traen los padrinos por Jamundí. De Jamundí ella la traen muy jovencita aquí para la Carbonera. Ese recorrido lo hacen a pie. Y cuando ya ella se crece, pues se conoce con mi papá. Mi papá nació en Caloto y se fue viniendo y ya estaba por ahí en la Carbonera, ya ahí aparecemos nosotros. Entonces uno escuchaba yo, por ejemplo, a mi abuelo, Juan Perdón, y él hablaba de que había muchos sitios sagrados de los nazis y que había que
se estaba manejando con mucho, porque había mucha persecución. Por ejemplo, ¿por qué perdimos el idioma? Por los profesores. Entonces los profesores le daban fuerte a los mayores, a los hermanos míos mayores, que porque no hablaban bien, que porque dejaran de hablar eso tan feo, que eso era, que hablaran entonces, mire cómo el desconocimiento es lo más horrible de la ignorancia, porque lo que decían era que tenían que hablar español, y aquí no hablamos español, machucamos el castellano. Entonces, según eso, reprendiendo a las personas, y con eso la forma de vestir, la forma de alimentación y la forma de vida, la rechazaban mucho. Entonces nuestros papás, por evitar como esa persecución, entonces dejaron de enseñarnos. Y eso hizo de que nos fuéramos desprendiendo un poco de todo lo que teníamos, y de esa manera entonces pues poco se iba usando lo que había anteriormente, y de esa manera fue que se fue perdiendo, pero que decía mi abuelo, tenemos que fortalecer nuevamente lo propio, lo de nosotros, y para fortalecerlo tenemos que tener el territorio, porque es que lo que se tenía, no, mi papá tenía un pedacito ahí, como 3 placitas, y éramos 6 hijos, y entonces él decía, hay que recuperar, no sé cómo hay que recuperar ese Canadá, esa finca, esa era de nosotros, hay un poco de pruebas de eso. Y entonces él decía, pero no hay que decirle a los campesinos, no hay que decirle a esta gente, porque se van a cruzar y no nos van a dejar cumplir con eso. Y efectivamente, pues, entonces él decía, porque eso anteriormente, acá de la gente que se fue viniendo también por aquí, fue llegando acá, ahí dentro de eso vino una señora, Rosalía Tombey, y que eso hace mucho tiempo, y entonces se hizo por ahí, hicieron una chagrita, hicieron por ahí por el Nogal, y que un día vino un muchacho de allá, se iba viniendo por aquí, y el camino pasaba aquí por esta parte, subía ese filo, volteaba abajo, y pasando aquí, por abajito de la piedra, ya como a las 3 de la tarde, que él escuchó que cantó un gallo hacia allá. Entonces él dijo, no iba a llover, él se fue, dijo, algunos que van por ahí, voy a ver quiénes son, y se metió así de para allá, y cuando se vino el agua, entonces les hizo escampar, y como uno siempre, cuando hay donde escamparse uno, pues voltea la espalda por donde no llueve. Entonces volteó la espalda y pues ahí estaba seco, y llovió duro y relampagueó, y no, se quedó ahí. Cuando ya escampó y dijo, no, pues me voy, salió el sol, y es que volteó a mirar, y cuando vio una puerta abierta, entonces se metió para allá. Y se metió para allá y vio muchas cosas de oro, lagartijos, venados, cosas. Y dentro de eso una cucharita pequeñita, muy bien elaboradita, muy bonita, amarillita. Entonces le dio por coger y echársela al bolsillo para llevársela. Y cuando él echó mano, vio que se le fue cerrando así. Entonces se fue a devolver y no, ya estaba cerrado. Entonces ya él se asustó y no, pues sacó a escuchar y le dice, ¿será esto? Y cuando salió arriba, entonces pues salió y ya buscó para acá, no tenía, era un vacío para acá igual, pero hasta que fue dando la vuelta así, ya encontró por dónde salir, y no, facilito, se bajó y dio la vuelta a donde ya estaba escampándose, y no, normal, y entonces salió y se fue. Se fue donde la tía, y él había venido a quedarse unos días, pero no, medio descansó y volvió y se fue. Y llegó donde la mamá y le contó que la mamá llegando donde mi tía ahí del filo ese para acá antes de subir al filo, y me pasó esto.
escuché y fui y luego me pasó esto. Y entonces ya le dijo, no, pero ahora le dice a papá, dijo, ahora más rato. Entonces se fue a acostar y resulta que se quedó dormido. La mamá se le olvidó contarle al papá, dijo, no, sí llegó, pero no le contó pues todo, le contó algunas cosas, cómo estaba la gente acá y todo, pero... Y resulta que al otro día, pues el marido se levantó a ir a buscar su comida, a hacer sus siembritas por ahí o algo. Y ya llegó tarde y llegó a las 9, 10 de la mañana y nada, entonces se fue a llamarlo porque lo llamaba y no contestaba. Se fue a mirar y ya él vino y lo llamó, ¿no? Le tocó tumbarle la puerta y de entrada, ¿no? Estaba muerto. Y entonces dijo, y ya ella le contó qué ha pasado, y dijo, ¿y por qué no me dijo ayer? Él no lo podíamos dejar dormir. Porque él lo cogió el entierro allí y le entregó, pero él tenía que hacerse remedio. Y como no se le hizo remedio, pues se lo llevó. Entonces a partir de ahí se comienza a mirar de que hay cosas que los ancestros han dejado y que había que ponerle cuidado. Entonces a partir de ahí esa piedra pues se le toma como un sitio sagrado y dentro de eso, por eso cuando ya el dueño de esto aquí llega a ir haciendo una finca grande, unos de Herrera, de los Rubios, y dentro de eso entonces ellos comienzan a hacer finquita, pero hacen unas chagritas y le vendieron al señor Alfredo Posada. Y Alfredo Posada comienza por ir haciendo ganadería. Y dentro de eso entonces pues trajo algún amigo que se dio cuenta de que ahí, según unos aparatos detectores de metales finos, pues le daba bien, y entonces le metieron dinamita a un pedazo, le tumbaron ahí, porque supuestamente si lo que decían que eso se había abierto, y como ahí donde salió el muchacho, por ahí uno pisa y eso suena como así. Entonces, que si tumbaban ese pedazo, que ya eso pues se encontraban y no, lo tumbaron ese pedazo y se enojó. Se puso celosa la piedra, y a partir de ahí entonces lo que hacía era que comenzó a tronar, y cuando se acercaban los animales ahí, les echaba rayos, mataban muchos animales, o de no llegan y se subían y acá se caían, y perdió mucho animal. Entonces él fue cercar alrededor, y hasta cuando nos entregaron, eso lo entregaron así cercado, porque no se permitía que entraran animales ahí porque fracasaba muy fácil. Entonces pasó eso, y la demora fue que nos entregaron eso. Nosotros tenemos la visión y la misión de cuidar, de proteger y de mucho respeto, y Talibri ahí subió un toro grandote y casi no puede voltear allá donde está la Virgen, pero no, él se acomodó, él se dio las mañas y volteó y salió, y no hemos perdido un animal. ¿Y esa Virgen que está ahí, quién la puso? Esa la puso Alfredo Posada a raíz de lo que comenzó a tronar mucho, a caer mucho rayo, entonces subió, eso por ahí estamos hablando más o menos, eso fue más o menos como en 1910. Entonces él subió un padre de apellido Castrellón, y entonces él hizo una misa y bendició la piedra y pusieron esa imagen, y entonces mermó un poco, pero como le digo, sin embargo, les tocó mantenerla cercada. Entonces es lo que conocemos de ahí, y lo que podemos hablar de todo eso que se miró. Entonces sí hay contesta en alguna realidad, porque hoy la tenemos libre, no ha pasado nada, pero nosotros tratamos de recomendar de que la gente respete y no obligue a hacer, porque nosotros ahí no
no estamos pensando sino en la protección y de hecho, pues hay mucha cosita que podríamos después con tiempito compartir de todo lo que se ha ido dando aquí en el territorio y los sitios sagrados, cómo se ha compaginado y cómo nos han acompañado y cómo desde ahí también hay veces nos han dado, pues nos identificamos cuando viene gente pensando mal, gente actuando mal, entonces Como señales, por así decirlo. sí, pero diversas y entonces ahí vive uno con una radiación propia y por eso es que tratamos de tratar de restringir mucho porque pues mucha gente quiere es como por ejemplo dentro del tal turismo pues mucha gente que te subieran por ahí alguno era fumar marihuana entonces en eso no tenemos totalmente prohibida esa vaina. Claro, ese es como el mensaje, ¿no? Que la gente... Sí, pues en eso lo que decimos es cuando tuve una época que aquí nos criticaban mucho todas las autoridades y los grupos también muy metidos aquí, entonces luego se hizo una promoción para que la gente viniera y viera de que si bien es cierto a veces pasaba gente, una cosa es que pasen y otra cosa es que aquí fuéramos parte de esa gente, entonces fuimos haciendo eso y sirvió, pero ahora último la gente pues algunos quieren es venir y como romper todo esa forma, esa normatividad que hemos ido tratando de tener, de que una cosa es venir, pasear, cuidar, proteger y conocer, y que de pronto pues eso les permita al resto de la ciudadanía identificar lo que tenemos. Entonces, seguimos en eso, en invitar a la gente que coordine, que vengan, que conozcan, que podamos intercambiar, pero bajo el marco del respeto, tanto de ir conociendo la ley occidental como esa ley natural que nosotros tenemos como pueblo. Claro, es que eso... Bueno, estamos aquí ya finalizando entonces este magazine, reconociendo nuestra identidad a través de la historia. La verdad es que esta es una entrevista pues que queríamos desde hace mucho tiempo hacer. Ya que hablamos, pues hemos venido durante estos programas hablando de identidad cultural, identidad del municipio de Pradera a través de la historia. Hemos hablado con diferentes personajes y obviamente nos hacía falta este pedacito de la historia de nuestra comunidad indígena, hablar con un representante que nos contara un poco de la historia, de cómo son sus costumbres, de cómo ha sido pues convivir aquí en la comunidad, con la comunidad de la zona urbana. Como les hablaba hace un rato, la idea es que entonces nos reconozcamos nosotros en ellos también y comprendamos, mucha comprensión. Digamos, ellos tienen sus normas, sus leyes, su estilo de vida y entonces no querer imponer el nuestro tampoco y respetar el de ellos, sino poder vivir todos juntos en armonía. Entonces esa es la idea, esa es la invitación. Tenemos ganadora, voy a decir el nombre de la ganadora, Andrea Ortiz. Andrea Ortiz es la ganadora de este libro, respondió bien, pues Guala, Luis Ángel Perdomo y el festival se hace en agosto. Entonces ya le dijimos que se comunicara con nosotros al interno para poder cuadrar, coordinar y hacer la entrega de este libro que es el premio del día de hoy. Bueno, hasta aquí va el programa, la invitación es bueno, dentro de 8 días a que sigan súper conectados. El mensaje del día de hoy es eso, vivamos en armonía con las demás personas del territorio y no solo con las personas, también con el territorio como tal, respetemos la naturaleza, veámonos todos como un solo ser y entonces al vernos todos como un solo ser, poder vivir en armonía. Es el proyecto de la convocatoria de estímulos al talento pradereño de Hernán Barona Sosa
del año 2020. Agradecemos a la Alcaldía Municipal, Secretaría de Cultura de Pradera, pues por permitirnos continuar con este programa, con este magazine cultural.